A propósito de este hecho, vamos a entrar de inmediato con el análisis, por supuesto, análisis global. Para ello nos acompaña Rafael Bautista, filósofo, escritor, intelectual y poeta boliviano. Profesor, bienvenido, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Gracias. A usted muchísimas gracias. Usted se encuentra aquí por una serie de actividades que tienen mucho que ver con este momento que vive nuestra América Latina y también, sin duda, el mundo. Así que quiero conocer primero su análisis acerca de este momento tan complejo que vive el mundo. Bueno, las imágenes que nos mostraron ustedes en la introducción de esta entrevista tienen que ver con un concepto en geopolítica que se llama el equilibrio estratégico. Estamos viviendo lo que yo denomino un desorden tripolar. Estamos viviendo una transición sin fisonomía definida y estamos advirtiendo cómo se está desmoronando el orden creado por los imperios anglosajones, Inglaterra, Estados Unidos, que están mostrando sus límites, no solamente históricos, sino también sus límites incluso cognitivos, epistemológicos, científico-tecnológicos, en el advenimiento de las potencias emergentes que están demostrando que ya es inviable un mundo de carácter unipolar. Entonces, el concepto de equilibrio estratégico tiene que ver con el hecho de que una potencia tiene que mostrar un poder disuasivo ante la amenaza de otra potencia. Y eso mantiene un equilibrio de carácter estratégico que permite que ninguna de las potencias tome ventaja en una situación bélica. Entonces, para mostrar también que el grupo de países, sobre todo del Club de Shanghái, donde están Rusia, China y otros países del Asia, tienen el suficiente poder disuasivo para advertirle al poder conjunto de la OTAN y Washington que tienen los recursos para mantener un equilibrio estratégico que haga posible que este conflicto que están armando no solamente en Ucrania, sino en Taiwán, no cobre, digamos, dimensiones mayores de las que están pretendiendo las potencias europeas y norteamericanas. Sí, usted es un estudioso de los procesos políticos y de descolonización, no solamente para nuestra América Latina, para el mundo. ¿Cómo ve usted este proceso de descolonización a propósito de la peligrosidad de lo que significa para Estados Unidos? Seguramente lo deben saber bastante bien, que el mundo no es unipolar, que el mundo ha cambiado, que no estamos en la Guerra Fría. Nosotros estamos trabajando a propósito de la descolonización como reflexión metodológica para desmontar sistemáticamente las narrativas que han hecho posible la hegemonía del mundo moderno occidental, el capítulo de la geopolítica. Y aquí nosotros estamos acuñando una forma de pensar una geopolítica de la liberación, desmontando sistemáticamente cómo el imperialismo se expresa, no como economía política, sino como geopolítica. De ahí devenimos o deducimos un concepto preliminar de geopolítica que también nos sirve no solamente para desmontar la geopolítica imperial, sino para proponer una geopolítica desde los pueblos, que lo podríamos resumir en lo siguiente: la geopolítica piensa y tematiza las condiciones de posibilidad de la irradiación del poder estratégico. Porque poder que no es estratégico no es poder en absoluto. Un poder estratégico quiere decir un poder que sea capaz de intervenir, definir la fisonomía y la escenografía en la cual se desenvuelve lo estratégico del poder. Entonces, si nuestros pueblos... Y eso no implica un solo país, eso implica todo un sistema. No, y además implica el definir qué tipo de mundo estamos enfrentando. Ahorita ya no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI en un proceso de transición civilizatoria. Entonces, ¿qué hace posible la posibilidad de generar hegemonías ahorita? No solamente la soberanía energética, también hay que contar con una soberanía cultural, porque si no está definida la identidad de un proyecto estatal, ese proyecto estatal carece de contenido nacional. Y a su vez, hasta el propio presidente Putin alguna vez lo recalcó, un proyecto que pretenda desmontar la hegemonía existente, el mundo unipolar, necesita también un componente espiritual.
porque lo que hace posible el contenido de una nación es eso que en alemán se llama el Volksgeist, el espíritu que porta un pueblo en proceso de liberación. Y usted dice esto, y cuánto recuerdo distintos momentos desde el análisis con respecto a nuestra América Latina, porque es precisamente lo que nos han querido quitar, que vinieron a colonizarlos y a civilizarnos un grupo de personas, que eran en ese caso hace más de 500 años los españoles, pero que aquí ya no había nada, y eso no es cierto, pero eso sigue aún contándose, diciéndose y enseñándose en escuelas y colegios, profesor. Esa es una de las temáticas que nosotros lo abordamos desde un concepto que acuñamos que se llama la conciencia periférico-satelital. Es decir, el fenómeno del colonialismo moderno no es el colonialismo clásico de tributación de excedente que había desde el Neolítico, sino es un nuevo proceso de colonización de la subjetividad de los dominados, lo cual tiene que ver que en primera instancia las primeras colonizadas son las élites políticas, intelectuales y académicas de nuestros países, de tal modo que ellos se constituyen en agenciadores de la transferencia de valor, de conocimiento, de todo aquello que constituye como voluntad de vida de nuestros pueblos, va en proceso de transferencia para plusvalorizar la vida del centro en desmedro de nuestra propia vida. ¿Esto qué quiere decir? En última instancia, lo que estamos tributando no es materias primas o recursos naturales, estamos tributando voluntad de vida. La negación de la voluntad de vida de nuestros pueblos es lo que alimenta al verdadero poder fáctico que ejercen los imperios, porque ellos no necesitan ya producir poder, sino simplemente nos usurpan el poder que ceden nuestras élites cuando ellas no ejercen un poder real, sino todo eso lo ceden, y por eso tenemos o hemos tenido en esta historia estados aparentes, sin ninguna capacidad de ejercer poder real. Hoy decía de hecho lo contábamos además en la presentación en titulares para conversar con usted, profesor, el ministro de Defensa de Rusia, que América Latina también la están tratando de involucrar, Estados Unidos con todos sus poderes, la Casa Blanca por supuesto a la cabeza, en el conflicto con Rusia y China, tratando de cerrar las puertas a un proceso que viene de hace muchos años, pero que no solamente es comercial, que es científico, que es militar, que es cultural, que ha sido transversalizado. ¿Usted qué opina? Ahorita, por ejemplo, tocando lo que usted dice, Tatiana, podemos evidenciar lo siguiente. Lo de Ucrania es un testeo por lo que está sucediendo ya en Taiwán. Y ahí es la guerra de los semiconductores y de los chips. Sí. Porque eso básicamente alimenta la tecnología de punta. Porque la amenaza es la siguiente para Estados Unidos y Europa, la Europa nuclear. No, porque también existe una Europa periférica, Sí. que esa es despreciada por la Europa nuclear, Inglaterra, Alemania, Francia, como la Europa ontológica le llamamos, ¿no? Dentro de unos 10 años, China va a superar a la suma conjunta de Europa y Estados Unidos en lo tecnológico, científico, cultural, civilizatorio, o sea, va a barrer con ellos. Y ahora frente a eso, ¿qué hace el poder imperial en decadencia, en colapso vertical? Tiene que asentar su hegemonía, la posibilidad de recuperación hegemónica en su área de influencia inmediata. Porque aquí se está jugando la vida, es un asunto de sobrevivencia. Entonces, si no puede contener a las potencias emergentes, que ya no son parte de Occidente, sino vienen de Oriente, le queda nuestro continente, porque además nuestro continente contiene la energía básica que mueve todas las energías restantes, que es el agua. Tenemos 3 de los acuíferos más importantes del planeta, el Guaraní, el Amazonas y el Orinoco. Tenemos tierras raras, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos todos los recursos que necesita el imperio para reponer su hegemonía. Entonces, el asunto puede que se traslade a estos lugares si es que nuestros procesos populares, revolucionarios, no toman conciencia geopolítica del asunto. Cuando yo escribí el libro del tablero del siglo XXI, se lo dediqué a Chávez, al presidente Chávez, y decía al único lúcido en toda esta historia, porque él nos brindó la perspectiva geopolítica
que nos evidenciaba que este mundo que estamos presenciando no es el mundo del siglo XX, es otro mundo que merece otro tipo de diagnóstico, que nos permita sopesar y tematizar bien cuáles son nuestras verdaderas posibilidades en este nuevo contexto y en esta nueva escenografía. Pero mire usted, él nos además dejó el camino trazado, por ejemplo, sobre la integración, pero una integración que desde la propia América Latina algunos gobiernos quebraron. Así que, ¿qué pasa con ese mismo diagnóstico? La cosa es clara, ¿no? Desde que, por ejemplo, aparece la doctrina Monroe, 1823, diciembre, el mensaje a la nación de James Monroe, el asunto era cómo desbaratamos lo que podría haberse constituido en la doctrina bolivariana, el proyecto de la Gran Colombia. Entonces, ellos siempre tuvieron la virtud, si la vamos a llamar así, de darse cuenta el peligro que manifestaba una Sudamérica conjunta, integrada. Y lo mantienen. Entonces, para eso tenían que producir la doctrina del circus dog, la llaman, ¿no? Sí. La pelea interna entre nosotros. Por eso nos crearon republiquetas del tamaño de las haciendas de las élites realistas, ¿no? Criollas de nuestros países. Entonces, el proyecto que asume Chávez tiene esa visión. Es un proyecto que busca otra vez reponer lo que podría haber sido la Gran Colombia. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, en el tiempo de lo que llamó Dussel la primavera democrática, eso estábamos hablando en las inauguraciones del bautizo de los libros de cómo pensar como país, a lo cual vinimos invitados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El momento clave que tuvimos la primavera democrática con Chávez a la cabeza y Lula, presidente de Brasil, parte de los BRICS, de las potencias emergentes, ese era el momento en el cual el Mercosur, por ejemplo, con Venezuela más, era la sexta economía mundial. Y si podíamos ahí originar la independencia financiera, que es clave en este asunto, una moneda propia. Claro. Independencia científica también, profesor. Ahorita estábamos en otra escenografía que nos hubiese brindado la independencia relativa de poder radicalizar nuestros procesos de liberación. Sí, y le preguntaba, y también la independencia científica. Ahorita la ciencia es un campo en disputa, porque la ciencia que ha producido la modernidad ahorita está en suspensión definitiva, porque, fíjese, Europa y Estados Unidos se han arrogado la potestad de una ciencia que supuestamente es verdadera, racional y universal. Y sin embargo, esa ciencia, en el ámbito de la economía, por ejemplo, ni siquiera han sabido prever y menos resolver su crisis financiera que se ha desatado desde el 2008 con la quiebra de los bancos en Estados Unidos. Entonces, ¿de qué infalibilidad estamos hablando de una ciencia que está produciendo irracionalidades, no solamente en la economía, en todos los aspectos de la vida? Ahorita, por ejemplo, estamos viendo cómo las nuevas doctrinas que las ciencias al servicio del imperio están postulando, el transhumanismo, el paradigma postindustrial y la inteligencia artificial, casan perfectamente con esta política neomalthusiana que asume el 1% de los billonarios del mundo que quieren deshacerse de los pobres del planeta, porque ya no les interesa integrarlos en un nuevo paradigma postindustrial que prácticamente va a ser manejado por la robótica. ¿Se da cuenta? O sea, estamos en un casa muy bien la teoría malthusiana, sin duda. Estamos en un contexto en el cual tenemos que revisar el concepto de ciencia y por eso nosotros postulamos un nuevo concepto de ciencia para la vida, en contra de esa racionalidad de la muerte que ha producido el mundo moderno. Eso es fundamental, tomarlo en este momento para nuestra América Latina. Un aspecto, por ejemplo, que la tecnología ahorita expone como una limitación propia de sus propios propósitos, es que la tecnología y los que son apologistas de la tecnología piensan que la tecnología puede suplir a la naturaleza. Eso es imposible. Hay incluso las últimas investigaciones en el campo de la mecánica cuántica nos llegan a decir que es imposible meterse en el asunto mismo del núcleo al interior de los fenómenos atómicos, donde están los quarks y al interior de eso los filamentos llamados cuerdas,
porque es de una complejidad mayor a la propia complejidad del universo. Entonces, que la tecnología pretenda fetichizarse a sí misma y suplir la naturaleza, que no en vano tiene millones de años de evolución, es un despropósito. Pero profesor, eso es parte de la arrogancia del imperio. Usted decía algo, con esto quiero ir cerrando porque lamentablemente qué rápido pasa el tiempo para seguir conversando con usted. Y usted decía que Estados Unidos es un imperio en decadencia, pero esa decadencia, digamos, definitiva, ¿será desde adentro? ¿Será una implosión al ver todo esto que está pasando en Ucrania, bueno, nuestra América Latina, lo que está sucediendo en Taiwán, y al ver además los serios problemas que tiene Estados Unidos hacia adentro, que de alguna manera también refleja ese desespero hacia afuera? ¿Esa decadencia terminará adentro? Curiosamente, los imperios siempre mueren por dentro, por un fenómeno implosivo. Hay un libro profético en el Antiguo Testamento, es el libro de Daniel, que describe a un coloso de bronce con pies de barro. Esos son los imperios. O sea, llegan a un poder tan amplificado que el propio peso de ese poder hace que caiga por dentro. Entonces, ahorita estamos viendo cómo se está desmoronando Estados Unidos. Incluso hay informes geopolíticos que detallan una posible guerra civil que está en ciernes, porque hay trumpismo sin Trump. Sí, claro que lo hay. Y los WASP ahorita son el bloque de contención ante ya la decadencia del concepto de Estados Unidos como patrimonio de los blancos anglosajones protestantes, porque ahorita Estados Unidos es otra cosa ya. Frente a eso, ¿qué se hace? O sea, estamos viendo el desmoronamiento de algo y lo más sensato de hacer es retirarse, porque si ese desmoronamiento nos cae, nosotros también nos desmoronamos. Ahora, ese distanciamiento es de carácter existencial. Ahorita el American Way of Life ya no es algo creíble ni siquiera para los propios gringos. O sea, los gringos mismos se dan cuenta de que su forma de vida, basada en el consumo, los ha consumido. Y si nosotros seguimos pretendiendo tener la imagen modélica de un futuro y un progreso en los términos anglosajones que ha producido el capitalismo moderno, estamos perdidos. No vamos a sobrevivir. Nos vamos a caer en ese desmoronamiento de sentido que está teniendo el propio Estados Unidos. Aquí me robó un minuto más para preguntarle. ¿Es muy peligroso un imperio así desmoronándose en decadencia, pero muy peligroso también para nuestra América Latina? Es más peligroso. Usted dice más peligroso. Los halcones straussianos. Porque, pero aquí va mi pregunta, profesor, y es que han sido décadas donde nos han irradiado lo que conversábamos ahora, la cultura, las películas, su propia historia, su industria, lo que consumimos, lo que comemos, es prácticamente un todo. Así que es muy peligroso no solamente pensar en diagnosticar, sino cómo vamos a trascender a esto. Es curioso, ¿no? Usted lo ha dicho, todo está unido. Todo. Por eso una visión holista nos permite entender que la comida chatarra, el consumo de comida chatarra nos conduce a literatura chatarra. La literatura chatarra nos conduce a cine chatarra, después a información chatarra y después a gustos, hábitos, costumbres chatarra. O sea, todo está interconectado. Una apuesta te conduce a otra. Entonces, estamos advirtiendo eso, pero las parafernalias, las gigantografías del mundo moderno y los mitos del desarrollo, del progreso infinito, funcionan porque está metido en el propio sistema de creencias de los individuos. Por eso se dice, ¿no? Es fácil salir del mundo, lo difícil es que el mundo salga de uno. Sí. Estamos en ese dilema existencial es la constatación de que es necesario y urgente iniciar un proceso de descolonización en nuestros países. Con eso lo despido, profesor. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias, Bienvenido Tatiana. siempre. Gracias. Muchas gracias.